El hombre conocido en la historia como el rey Leónidas de Esparta, nació alrededor del año 540 a.C., en la ciudad griega, que un día gobernaría. Su padre fue Anaxándridas II, el 15º rey de la línea, que gobernó Esparta durante casi 40 años. En torno al año 500, Anaxándridas gobernó Esparta, junto con su correligionario Aristón, durante una época en la que se consolidó como la ciudad-estado más poderosa del mundo griego. Se desconoce el nombre de la madre de Leónidas, pero según el historiador griego, Heródoto, era una sobrina de su marido, Anaxándridas. Tras varios años de matrimonio, no había tenido descendencia, lo que llevó al poderoso Consejo de Efes, los magistrados más poderosos de Esparta después de los reyes, a exigir que Anaxándridas se divorciara de ella y se casara con una mujer que pudiera tener hijos. Cuando Anaxándridas se negó a hacerlo, los Efes le permitieron tomar una segunda esposa mientras seguía casado con la primera. La nueva esposa del rey, pronto le dio su primer hijo, un niño llamado Cleómenes. Después de obtener su deseado heredero de su segunda esposa, Anaxándridas volvió con su primera esposa, quien entonces, sorprendentemente, dio a luz a 3 hijos en rápida sucesión: Dorio, Leónidas y Cleombrotus. Leónidas nació en el seno de una de las dinastías más antiguas de las 2 líneas de reyes, que gobernaron conjuntamente Esparta, ambas descendientes del legendario héroe, Heracles. Como tercer hijo del rey Anaxándridas, no se esperaba que llegara a ser rey, pero al final lo conseguiría y se convertiría en una de las figuras más legendarias de la antigüedad clásica. A pesar de esta reputación, poco se sabe de la vida de Leónidas, y la principal fuente de lo que sabemos proviene de las historias de Heródoto, el historiador del siglo V a.C., apodado el padre de la historia, que fue el primer escritor que adoptó un enfoque investigador de los acontecimientos del pasado. Sin embargo, Heródoto también era conocido por embellecer sus relatos de la historia griega, lo que dificulta aún más la determinación de los detalles de la vida de Leónidas. La ciudad-estado de Esparta estaba situada a orillas del río Eurotas, en el sureste del Peloponeso, una península conectada con el resto de Grecia a través del Istmo de Corinto. El Peloponeso había sido colonizado por los aqueos, uno de los 4 principales grupos étnicos griegos. Durante el primer periodo de la historia griega, Esparta fue el hogar del legendario rey Menelao, que lideró a los espartanos en la guerra de Troya y luchó para rescatar a su esposa Helena, tras su secuestro por el príncipe troyano, París. Se dice que Menelao gobernó desde la ciudad de Terapne, en lo alto de una colina, mientras que la Esparta clásica fue fundada en un terreno más bajo, cerca del río Eurotas, por los dorios del este. A diferencia de otras ciudades-estado griegas, Esparta no estaba propiamente urbanizada y era más bien un conjunto de 5 aldeas. A mediados del siglo VII a.C., Esparta contaba con un formidable ejército de hoplitas. Los hoplitas eran soldados de infantería pesada que luchaban en falanges, de 8 filas, y se distinguían por un escudo redondo de madera, con base de bronce y decorado con la letra griega lambda. Llevaban un gran casco de bronce, una coraza, un protector abdominal y un protector para las piernas. Su arma principal era una larga lanza de madera con punta de hierro, y también llevaban una espada corta para el combate cuerpo a cuerpo. Los hoplitas espartanos se distinguían de los demás guerreros griegos por su larga cabellera y sus largas capas rojas. Esparta era una sociedad muy religiosa, y sus reyes hacían sacrificios, y consultaban oráculos antes de salir de campaña. Incluso en el fragor de la batalla, los comandantes espartanos eran conocidos por dedicar tiempo a hacer sacrificios para fundamentar sus decisiones. Tenían una actitud única ante la muerte, pues consideraban una insignia de honor morir en la batalla, mientras que sobrevivir en la derrota era una humillación. Estas costumbres y valores fueron inculcados a los espartanos desde una edad temprana. Como sociedad guerrera, los niños de legítimo nacimiento espartano eran separados de sus familias a partir de los 7 años y criados en el sistema de agregados obligatorios, donde serían educados por jóvenes adultos espartanos, que los entrenaban como guerreros. A los 18 años, los graduados con mayor potencial se unían a una unidad militar de élite, que servía como miembros de la escolta real de 300 hombres, los altos mandos del ejército. Leónidas se habría unido a sus hermanos Dorio y Cleombrotus en el arduo régimen de entrenamiento. Los espartanos de élite también formaban parte de un servicio secreto llamado la Cripteia, cuya función principal era controlar a los hilotas, la clase baja de la sociedad espartana, que eran explotados como esclavos y procedían de estados vecinos, que fueron sometidos a la dominación espartana a partir del siglo VIII.
Dado que los hilotas superaban ampliamente en número a los espartanos, la constitución espartana incluía medidas para mantenerlos bajo control. Después de que un nuevo grupo de efes tomara posesión de su cargo en otoño, emitieron una declaración de guerra contra los hilotas, lo que permitía a los espartanos libres matar a los hilotas sin ser castigados. Una tercera clase, que existía entre los espartanos y los hilotas, se conocía como periecos, y se trataba de hombres de ciudades y pueblos vecinos, que eran súbditos libres de los espartanos, con la obligación de servir en el ejército. Como los espartanos tenían prohibida cualquier actividad económica, los periecos servían como mercaderes y artesanos, fabricando las armaduras y armas para el ejército espartano. Esparta era solo una de las más de 1000 ciudades-estado, repartidas por las costas del Mediterráneo y el Mar Negro, desde el estrecho de Gibraltar al oeste, hasta la actual Georgia al este, que formaban el mundo griego o helénico. Aunque estas comunidades estaban unidas por una lengua, una cultura y una religión común, eran entidades independientes, que a menudo luchaban entre sí por el control de la tierra y los recursos económicos. En la época del nacimiento de Leónidas, las ciudades-estado más importantes y poderosas de la Grecia continental eran Tebas, Corinto, Argos, Esparta y Atenas. La única colonia de ultramar fundada por Esparta fue la de Taras, la actual Tarento, en el sur de Italia. A diferencia de otras ciudades-estado griegas, los espartanos satisfacían su necesidad de tierras conquistando las regiones vecinas de Laconia y Mesenia, al sur y al oeste. La muerte de Anaxandridas, hacia el año 520 a.C., provocó una crisis sucesoria entre sus hijos, Cleómenes y Dorio. Mientras Dorio reclamaba la antigüedad como hijo de la primera esposa de su padre, y por su destreza militar, los espartanos mantuvieron la tradición y reconocieron a su hijo mayor, Cleómenes, como el rey legítimo. Tras su fallido intento de reclamar la corona para sí, Dorio intentó sin éxito fundar una colonia espartana en el norte de África y más tarde en Sicilia, pero murió en una batalla contra los cartagineses en Sicilia, hacia el año 510 a.C. En el 491 a.C., Cleómenes, tras varios desacuerdos con un enemigo, llamado Demarato, sobornó al oráculo de Delfos, para que declarase que Demarato era hijo ilegítimo de su padre, el rey Aristón, y que por tanto, su deposición estaba sancionada divinamente. Poco después, se descubrió el soborno y se dice que Cleómenes enloqueció y se exilió. Fue devuelto a Esparta y arrestado por las autoridades. Es posible que entre sus acusadores se encontrara su hermano, Leónidas. Tras ser encarcelado, pronto convenció a uno de los guardias para que le diera un cuchillo y se suicidó. Heródoto presenta una serie de teorías alternativas sobre la locura y el suicidio del rey. La más común es que había enfurecido a los dioses cuando sobornó al oráculo de Delfos, y su descenso a la locura fue un castigo divino. El actual historiador, Paul Cartloy, ha planteado la posibilidad de que la muerte de Cleómenes no fuera un suicidio, sino que en realidad fue asesinado por su hermanastro Leónidas, que era el siguiente en la línea de sucesión al trono y que sucedió a Cleómenes, como rey Leónidas, en el 489 a.C. Cuando se convirtió en rey, Leónidas estaba casado con Gourgou, la única hija de Cleómenes. Como Gourgou había nacido hacia el 510 a.C., el matrimonio se habría celebrado a finales de la década de 490, cuando Gourgou estaba al final de la adolescencia y Leónidas ya tenía unos 50 años. El matrimonio entre parientes consanguíneos cercanos eran frecuentes en las casas reales espartanas, y el propio padre y la madre de Leónidas habían sido tío y sobrina. Además, como Gourgou era la única hijo de Cleómenes, y podía heredar todas sus riquezas, Leónidas reuniría gran parte de la herencia de su padre, que había sido dividida entre sus 4 hijos. Leónidas llegó al trono al comienzo de las guerras greco-persas, que enfrentaron a las ciudades-estado griegas de Jonia, en la costa occidental de la actual Turquía, con el imperio persa, en rápida expansión. A finales del siglo VI a.C., en las ciudades de Lidia y Jonia, estaban descontentos por el dominio persa a los que estaban sometidos, y en el 499 a.C., estalló la revuelta de Jonia, bajo el liderazgo de Aristágoras, un tirano de la ciudad-estado de Jonia. Aunque varias regiones griegas se sublevaron, los rebeldes necesitaban alianzas con las poderosas ciudades-estado del continente griego, para tener alguna posibilidad de derrotar al poderoso imperio persa. Aristágoras se dirigió personalmente a Esparta, para pedir ayuda al entonces rey Cleómenes, afirmando sin tapujos que los persas podían ser derrotados fácilmente.
cuando Cleómenes preguntó cuánto tardaría en llegar a Persia, Aristágoras le informó de que tardaría 3 meses en marchar por tierra desde Jonia hasta la ciudad persa, Susa. Ante la negativa de Cleómenes debido a las grandes distancias, Aristágoras informó al rey espartano de la gran riqueza del imperio persa, e intentó sobornarle, aumentando gradualmente su oferta. Según Heródoto, Aristágoras llegó a ofrecer a Cleómenes 50 talentos de plata, una enorme suma de dinero para la época. Pero la hija de Cleómenes, la futura esposa de Leónidas, Gorgou, que aún no había cumplido los 10 años, advirtió a su padre de que no se corrompiera y le instó a que despidiera a Aristágoras. Tras la negativa de Esparta a ayudar, Aristágoras fue a Atenas y expuso los mismos argumentos en un intento de obtener la ayuda ateniense. Los atenienses aceptaron apoyar la revuelta y se unieron a los jonios y eritreos para saquear la capital lidia de Sardes en el 498 a.C. Ese mismo año, los aliados fueron derrotados por los persas en la batalla de Éfeso, y Atenas se retiró de la alianza. La revuelta continuó hasta el 494 a.C., cuando una flota persa derrotó a los jonios en la batalla naval, cerca de la ciudad de Mileto. Tras restaurar su control sobre Jonia, Darío, actual rey de Persia, planeó una invasión de Grecia tanto para castigar a Atenas y a Eritrea, por haberse aliado con los rebeldes, como para reducir la amenaza de que las ciudades-estado griegas se unieran para atacar de nuevo al imperio. Así, en el 492 a.C., el yerno y sobrino de Darío, Mardonio, dirigió una campaña para restablecer la autoridad persa sobre la región de Tracia, y obligó a Macedonia a renunciar a su anterior autonomía. Pero cualquier incursión en Grecia se vio frustrada cuando la mayor parte de la flota persa naufragó cerca del monte Asos. Al año siguiente, el rey persa envió embajadores a todos los estados griegos, solicitando su sumisión a la autoridad persa. Atenas y Esparta manifestaron su negativa, matando a los enviados persas. Por ello, el enfrentamiento directo entre griegos y persas se acercaba. En el 491 a.C., Esparta había intentado utilizar su influencia para crear una alianza antipersa entre Atenas y la cercana ciudad-estado insular, Egina, que recientemente se había sometido a Persia. Pero sus esfuerzos por fomentar la unidad griega contra la amenaza persa se vieron socavados por el rey de Marato en Esparta, que criticó a su correligionario Cleómenes por ponerse del lado de Atenas, un enemigo tradicional, contra Egina, aliada de Esparta desde hacía mucho tiempo. La conspiración de Demarato contra Cleómenes condujo directamente a este último a maniobrar para deponer al primero. Tras ser escarnecido en público por su sucesor, Leotíquida II, Demarato abandonó Esparta y se refugió en Persia, donde el rey Darío le regaló tierras. En el 490 a.C., Darío lanzó una invasión anfibia de Grecia, dirigida por su sobrino Artafernes y un general llamado Datis. Tras someter fácilmente a Eritrea y quemar la ciudad hasta los cimientos, los persas dirigieron su atención hacia Atenas. Aunque los atenienses eran una potencia naval emergente, aún no tenían capacidad para impedir que el ejército persa desembarcara en la bahía de Maratón, a unas 25 millas al este de Atenas. Por esto, los atenienses enviaron a un mensajero a pedir ayuda a Esparta. No se sabe con certeza si Cleómenes o Leónidas eran los reyes en aquel momento, pero cuando el ateniense llegó, tras correr más de 150 millas, en 48 horas, los espartanos accedieron a enviar a 2000 hoplitas. Sin embargo, afirmaron que no podrían partir hasta que terminara un festival religioso que se estaba celebrando en Esparta en ese momento. En consecuencia, cuando llegaron los espartanos, atenienses y persas, ya habían librado la batalla de Maratón. El ejército ateniense estaba al mando de Milcíades, que anteriormente había gobernado una colonia ateniense en Tracia, y luchado a las órdenes de Darío en su campaña escita del 513 a.C., antes de ponerse del lado de Aristágoras en la revuelta de Jonia. Armado con su experiencia en la guerra persa, Milcíades desplegó su ejército para bloquear las salidas de la llanura de Maratón. Tras varios días, los persas decidieron dirigir sus ejércitos directamente a Atenas. Mientras la caballería persa se embarcaba en sus naves, Milcíades dirigió a su ejército de 10.000 hombres para atacar los flancos de la infantería persa antes de girar hacia el centro. Más de 6.000 persas murieron durante la batalla, a costa de 192 muertos atenienses. Los persas abandonaron sus ambiciones de conquistar Atenas y regresaron a casa. Este fue el contexto en el que Leónidas
se convirtió en uno de los dos reyes de Esparta. No se sabe mucho sobre lo que ocurrió en Esparta en el 480 a.C., después de que Leónidas se convirtiera en rey. Aunque los persas habían sido derrotados en Maratón, los espartanos, atenienses y otros, esperaban que no tardarían en regresar. El rey de Persia, Darío, murió en el 486 a.C., sin cumplir sus ambiciones de conquistar Grecia, y le sucedió su hijo, Jerjes. Tras restablecer el orden interno en su imperio, Jerjes decidió completar la obra inacabada de su padre, e hizo los preparativos para una campaña destinada a derrotar y subyugar a los griegos de una vez por todas. Alrededor del año 484 a.C., Esparta tuvo noticia de estos preparativos. Lamentando la anterior decisión, de matar al enviado persa enviado por Darío en el 491, los espartanos decidieron enviar un sacrificio humano a los persas, en un intento de apaciguar a los dioses por sus actos sacrílegos. 2 hombres se ofrecieron voluntarios para la misión del sacrificio, y ambos fueron enviados al viaje. Pero cuando llegaron a la corte de Jerjes, en Susa, e informaron al gran rey del sacrificio propuesto, Jerjes se rió, y lo consideró una broma. Les perdonó la vida a los 2 espartanos, pero los preparativos para la invasión de Grecia continuaron como antes. Como parte de sus preparativos, Jerjes ordenó la excavación de un canal a través del monte Asos, en el noreste de Grecia, con la esperanza de evitar que se repitiera el desastre cuando la flota persa había intentado rodear el promontorio del Asos, durante la invasión de Mardonio, en el 492. Jerjes también ordenó la construcción de un puente de barcas sobre el estrecho de Bósforo, como había hecho Darío más de 20 años antes, cuando conquistó la región de Tracia por primera vez. A diferencia de su padre, Jerjes tomó medidas para evitar cualquier sabotaje de estos planes de invasión, asegurándose de que sus súbditos griegos no participaran en el proyecto. En su lugar, ordenó a sus súbditos fenicios y egipcios que encadenaran los barcos con gruesas cuerdas de papiro. Jerjes también podía contar con un gran contingente de súbditos griegos, incluidos tracios y macedonios. Muchas ciudades-estado griegas, que conservaban sus monarquías, preferían la protección ofrecida por el imperio persa, a la perspectiva de ser derrocadas por una revolución democrática. Y a pesar de los intentos del historiador Heródoto, de dar la impresión de una resistencia griega, unida a esta última invasión persa, es probable que más griegos lucharan a favor de Jerjes, que en su contra, cuando lanzó la última invasión persa de Grecia, en el 480 a.C. Esparta fue la primera de las ciudades-estado griegas en ser advertida de una inminente invasión persa. Según Heródoto, el depuesto rey de Marato, que se encontraba exiliado en el imperio persa, seguía simpatizando con su tierra natal, y decidió enviar una advertencia a Esparta. Para mantener el mensaje en secreto, lo inscribió en una tablilla de madera, que cubrió con cera para ocultar el mensaje. Cuando el objeto llegó a Esparta, todo el mundo estaba confuso sobre lo que significaba, pero la esposa de Leónidas, Gorgou, sospechó que debajo podía haber un mensaje oculto, y sugirió quitar la cera. Una vez quemada la cera, se descubrió el mensaje de Demaratos, y los espartanos transmitieron la advertencia a las demás ciudades griegas. Aunque Esparta y sus aliados de la Liga del Peloponeso constituían una poderosa fuerza armada en tierra, los griegos seguían careciendo de una fuerza naval importante. El líder político ateniense, Temístocles, que se erigió en el político más influyente de Atenas, durante el 480 a.C., fue un firme defensor de que Atenas construyera su capacidad naval para resistir a una flota invasora persa. Así, cuando Jerjes comenzó sus preparativos finales para la invasión de Grecia en el 480, el oráculo de Delfos pudo informar a los enviados de Atenas de que, si bien su ciudad sería destruida, la muralla de madera permanecería invicta. Mientras algunos atenienses afirmaban que el oráculo se refería a los setos que solían rodear la Acrópolis, Temístocles convenció a sus compatriotas atenienses, para que depositaran su fe en su armada, que él creía que era la muralla de madera, a la que el oráculo se refería como la salvación de Atenas. En el 481, los representantes de las ciudades-estado griegas, que pretendían resistir la inminente invasión persa, se reunieron en el Istmo de Corinto, el estrecho cuello de tierra entre el Peloponeso y el norte de Grecia, donde acordaron un pacto defensivo mutuo. Vinculados por lazos religiosos, lingüísticos y culturales, la alianza incluía 31 ciudades-estado, la mitad de las cuales eran miembros de la Liga del Peloponeso o estaban asociadas a Esparta.
dada su posición preeminente entre las ciudades-estado, Esparta era la líder indiscutible de la coalición, y los comandantes militares espartanos dirigirían las fuerzas griegas aliadas, tanto en tierra como en mar durante la guerra, aunque los espartanos no eran conocidos por su destreza naval en tierra. Sin embargo, no se discutían las credenciales del rey Leónidas para liderar el ejército aliado. En la primavera del 480, Jerjes condujo finalmente a su fuerza invasora a través de los puentes de pontones, que había construido laboriosamente sobre el Bósforo en los últimos años. Aunque Heródoto afirmó que la fuerza invasora contaba con más de 2 millones de hombres, basándose en la capacidad del imperio persa en aquel momento, es poco probable que el ejército de Jerjes hubiera superado los 200.000 hombres. Heródoto afirma que la fuerza invasora incluía hasta 60 grupos étnicos, entre persas, medos y partos de Irán, bactrianos de la región que rodea el actual Afganistán, indios de lo que hoy es el Punjab, así como una amplia gama de otros pueblos súbditos, como los lidios, árabes, egipcios, etíopes, libios e incluso muchos griegos. La fuerza persa incluía 10.000 soldados de la Guardia Real conocida como los Inmortales, al mando de un noble llamado Hidarnes. Según Heródoto, la flota persa contaba con más de 1.000 naves, incluidos grandes contingentes de fenicios, egipcios, chipriotas y más de 300 barcos de los súbditos griegos del rey. Entre estos últimos, había 5 navíos de guerra, al mando de una mujer llamada Artemisia, que era reina de Halicarnaso. El gran ejército persa avanzó a paso lento por el norte de Grecia, en parte como consecuencia de la larga cadena de suministros del ejército, y en parte debido al deseo de Jerjes de utilizar su imponente presencia para presentar una sensación de victoria inevitable que convenciera a los griegos vacilantes de someterse al dominio persa. En julio, los persas se acercaron al valle de Tempi, en la frontera entre Macedonia y Tesalia. Un ejército griego aliado de 10.000 hombres, bajo el mando conjunto del ateniense Temístocles y un hombre espartano, esperaba a la fuerza invasora. Cuando el rey Alejandro de Macedonia alertó al ejército aliado de la inminente llegada de Jerjes, informó a Temístocles y al espartano, no solo del gran número de hombres y barcos de la fuerza invasora, sino también de que las defensas aliadas podían ser flanqueadas. Esta información llevó al ejército aliado a retirarse y regresar al istmo de Corinto, para seguir deliberando. Los vacilantes tesalios se sometieron fácilmente a los persas, lo que permitió a Jerjes continuar su marcha hacia el sur, sin mayores dificultades. Mientras tanto, la flota persa navegó hasta el cabo de Sunio. Tras retirarse de su primera posición defensiva, los aliados griegos decidieron resistir a los persas por tierra en el paso de las Termópilas, y por mar en el cercano cabo Artemisio. A pesar de la desesperada situación militar, el calendario religioso resultó ser un factor de complicación para la coalición griega, ya que los Juegos Olímpicos debían celebrarse ese mes de agosto. Celebrados en honor a Zeus, rey de los dioses, los Juegos Olímpicos eran uno de los 4 Juegos Panhelénicos que reunían a atletas y espectadores de todo el mundo griego. Las obligaciones religiosas de Esparta eran dobles, ya que también se preparaban para el festival anual de Carneas, en honor al dios Apolo. Sin embargo, como líderes de la coalición antipersa, los espartanos tuvieron que enviar un ejército a Termópilas como gesto de resistencia. De lo contrario, la coalición podría desmoronarse fácilmente y las ciudades-estado se pondrían del lado de Jerjes ante el avance de su ejército. Además, los espartanos habían consultado al oráculo de Delfos, que les había informado de que, o bien Esparta sería ocupada por los persas, o bien llorarían la muerte de un rey. Guiado por estas consideraciones, Esparta envió al rey Leónidas y a un pequeño ejército de 300 hoplitas para la defensa de las Termópilas. Aunque se trataba de un pequeño porcentaje de los aproximadamente 8.000 guerreros espartanos disponibles, la mayoría de los 300 habrían formado parte de la élite de la Guardia Real. Leónidas también estipuló que los hombres que le acompañaran debían tener un hijo vivo, señal, tal vez, de que el rey estaba convencido, quizá debido a la declaración del oráculo, de que él y sus 300 hombres estaban destinados a morir en la batalla. En consecuencia, quería asegurarse de que la línea familiar de cada uno de los 300 hombres pudiera ser continuada por sus hijos supervivientes. Cuando Leónidas partió hacia Termópilas, aconsejó a su esposa, Gorgou, que, entre comillas, se casara con un buen hombre y tuviera buenos hijos, aunque ya tenían un joven hijo propio llamado Plistarco. Hecho esto, Leónidas y los 300 hombres marcharon a Termópilas, quizá conscientes de que allí les esperaba la muerte.
Es este espíritu, el que llevó a 2 hombres a ofrecerse voluntarios para sacrificarse a los persas en nombre de la paz en el 484 a.C., solo para ser malinterpretados por Jerjes. Tales malentendidos fueron menos probables durante la invasión de Jerjes en el 480, ya que llevaba consigo a un destacado consejero espartano, el mismo Demarato, que había sido destituido como rey de Esparta, por Cleómenes, 11 años antes. En la campaña, el gran rey Jerjes le preguntó si los griegos estarían motivados para resistir. Demarato le respondió que sus compatriotas espartanos lucharían como nadie, por pocos que fueran, contra muchos que fueran, y que estaban acostumbrados a no retirarse del campo de batalla, aunque le superaran en número, y a permanecer en formación, a vencer o morir. Sin embargo, Jerjes desechó tontamente la idea de que los hombres lucharan tan valientemente por voluntad propia. Además de los 300 hoplitas de élite, el ejército espartano contaba con unos 1000 periecos y otros tantos hilotas. Estos fueron reforzados por pequeños contingentes de aliados peloponesios, lo que permitió a Leónidas marchar a Termópilas con unos 4000 hombres. A medida que se acercaban al paso, en el norte de Grecia, al ejército de la coalición se le unieron 1100 beocios y contingentes de los vecinos locrios y focianos, cada uno de los cuales aportó alrededor de 1000 hombres. Sumando todos estos contingentes dispares, Leónidas comandaba un ejército de unos 7000 hombres en Termópilas, a la espera de la horda persa. El nombre Termópilas significa puertas calientes en griego. Describe un paso estrecho entre el macizo Calídromo, una montaña al oeste, y el Golfo de Maliaco, al este. Había 3 de estas puertas a través de la región. Leónidas desplegó a la mayoría de sus hombres en la puerta del medio, un tramo de 15 a 20 metros de largo, en el punto más estrecho del paso. La puerta ya estaba protegida por una muralla fociana y, a su llegada, los griegos comenzaron a restaurarla. Pronto Leónidas fue informado por hombres de la cercana Traquis, de que había un estrecho sendero de montaña, que serpenteaba alrededor del paso y salía por la puerta este, hacia la retaguardia de la posición griega. En consecuencia, el rey espartano ordenó a su contingente fociano de 1000 hombres, que vigilara el camino, que era tan estrecho, que en algunos lugares, solo se podía avanzar en fila india. Cualquier intento de la flota persa, de atacar la posición griega desde el mar, estaba protegido por la flota griega de Artemisio, comandada oficialmente por el espartano Euribíades, pero en la práctica, por Temístocles. Es posible que los aliados peloponesios de Leónidas esperaran que Jerjes no llegara hasta el final de los Juegos Olímpicos, y sus ciudades de origen tuvieran tiempo de convocar a todos sus contingentes para combatir en Termópilas. Pero el ejército persa llegó a mediados de agosto, con las festividades religiosas aún en curso. En esta coyuntura, los peloponesios sugirieron a Leónidas que se retiraran al istmo de Corinto y esperaran allí nuevos refuerzos. El rey de Esparta lo consideró brevemente. Pero las protestas de los locrios y focianos locales, ante la perspectiva de verse abandonados para enfrentarse solos a los persas, hicieron que Leónidas mantuviera su ejército en Termópilas, mientras enviaba mensajeros a las ciudades-estado aliadas para solicitar refuerzos lo antes posible. En esta época se produjo un famoso incidente, cuando un soldado se quejó a Leónidas, de que el ejército persa era tan numeroso, que cuando lanzaran sus flechas, taparían el sol. El espartano rey, sin inmutarse ante tan desalentadora perspectiva, comentó que, de ser así, los griegos se lo pasarían en grande luchando a la sombra. Sin embargo, Heródoto atribuye la cita a un guerrero espartano llamado Dionisio. Cuando Jerjes estaba desplegando su ejército en el extremo occidental del paso, envió un explorador a caballo para averiguar qué tramaban los griegos. El explorador regresó para informar de que había visto a un pequeño número de griegos, haciendo ejercicios gimnásticos desnudos, mientras otros se peinaban su larga cabellera. El informe asombró al gran rey, que convocó a Demarato, para que le explicara aquel comportamiento aparentemente afeminado. Demarato reconoció de inmediato a estos hombres como espartanos e informó a Jerjes, de que al peinarse, estaban realizando un ritual como parte de sus preparativos para luchar hasta la muerte. Jerjes había llegado a desconfiar de Demarato y tomó esta advertencia a la ligera, descartando la idea de que estos hombres eran los más audaces y nobles de todos los griegos. Esperando que tarde o temprano Leónidas y sus hombres se dieran a la fuga, Jerjes esperó durante 4 o 5 días, hasta que finalmente decidió atacar el 17 de agosto del 480 a.C. Antes de hacerlo, envió un mensajero a Leónidas, prometiendo a los griegos su libertad y tierras en Asia, si se rendían.
Tras ser rechazado, el enviado persa regresó con un mensaje de Jerjes, en el que pedía a Leónidas y a sus hombres que entregaran las armas. En respuesta, el rey de Esparta pronunció un característico y breve desafío de 2 palabras: vengan y tómenlas. Jerjes respondió al desafío de Leónidas, enviando contra los griegos un contingente de 2000 medos, que se contaban entre los mejores soldados de su ejército. Sin embargo, los medos, probablemente armados, no pudieron avanzar mucho y cientos de ellos cayeron al enfrentarse a los hoplitas espartanos, fuertemente armados. Las jabalinas de los medos eran mucho más cortas que las lanzas de los hoplitas, y los estrechos confines del paso de Termópilas anulaban la ventaja numérica de la que disfrutaban los persas. Los espartanos también gozaban de superioridad táctica, y su alto nivel de disciplina permitió a Leónidas rotar a sus hombres en primera línea tras el muro, a intervalos regulares, para asegurarse de que los hombres luchaban con la mayor eficacia posible. Leónidas también ordenó con éxito a sus hombres que fingieran retirarse antes de hacerlos girar e infligir el máximo daño a las fuerzas enemigas que habían empezado a avanzar de forma caótica. Cada vez más frustrado por la incapacidad de su ejército para vencer la resistencia de un pequeño ejército griego de hoplitas, Jerjes ordenó a sus inmortales de élite que entraran en combate. Pero ni siquiera ellos pudieron avanzar contra el muro de escudos espartanos y retrocedieron con grandes pérdidas. Así terminó el primer día de batalla. Jerjes sabía que tenía un verdadero problema en sus manos. En el segundo día de batalla, Jerjes continuó su asalto frontal al paso, lanzando oleada tras oleada de hombres contra el muro de hoplitas griegos. Mientras el rey persa se lamentaba de un segundo día sin avances, un lugareño llamado Efialtes llegó al campamento persa, ofreciendo información que permitiría a los persas ganar la batalla. Esperando una gran recompensa del gran rey, el infame traidor informó a Jerjes de que era posible sortear la posición griega tomando el estrecho camino de la montaña. Jerjes investigó inmediatamente esta posibilidad y ordenó a Hidarnes que dirigiera a sus inmortales en una misión especial. Con Efialtes como guía, Hidarnes y sus hombres partieron al anochecer y ascendieron el sendero de la montaña en plena noche. Durante las primeras horas del tercer día de batalla, el contingente fociano, destacado por Leónidas para vigilar la ruta, oyó el susurro de las hojas, que indicaba el inesperado avance de los inmortales y se apresuró a armarse para la batalla. Igualmente sorprendido, Hidarnes temió que se tratara de espartanos. Pero después de que Efialtes le informara de que no lo eran, los inmortales consiguieron superar a los inexpertos hoplitas focianos y descendieron por el paso de Termópilas, al este de la puerta central. Como resultado de estos acontecimientos, en la mañana del tercer día, Leónidas y sus hombres se enfrentaron a quedar atrapados en una pinza hacia el este y el oeste. Cuando el espartano adivino, Real Megistías, llevó a cabo su sacrificio esa mañana, leyó los signos de una muerte inminente, que difícilmente habría sido una sorpresa. Leónidas y sus comandantes subordinados decidieron qué hacer ahora, que su posición era insostenible. El relato de Heródoto afirma que Leónidas despidió a sus aliados tras reconocer que no estaban dispuestos a continuar la lucha. El propio rey Leónidas decidió continuar la lucha con lo que quedaba de los 300 espartanos. Los periecos y los hilotas decidieron quedarse y luchar. Es igualmente probable que más de los contingentes aliados se retiraran atemorizados, sin órdenes de Leónidas, que los espartanos decidieran quedarse y luchar hasta el amargo final, como era de esperar de su cultura guerrera. Y Leónidas también podría haber sido persuadido a quedarse, por el mensaje del oráculo, de que un rey espartano tendría que morir, para librar a Esparta de la horda persa. Mientras el resto de su ejército se preparaba para desayunar esa mañana, se supone que Leónidas les dijo: esta noche cenaremos en el infierno. Pasadas las 9 de la mañana del tercer día de batalla, Jerjes lanzó su asalto. Leónidas y los griegos restantes hicieron su última resistencia frente a la muralla fociana. Sin nada que perder, excepto sus vidas, lucharon como poseídos, y causaron más bajas al enemigo que en los 2 días anteriores. Tras romper sus lanzas, los griegos empuñaron sus espadas y cargaron contra el enemigo, luchando cuerpo a cuerpo. El rey Leónidas cayó en el cuerpo a cuerpo, y griegos y persas se disputaron la posesión del cadáver. Aunque al principio los griegos consiguieron recuperar el cadáver de su líder caído, una vez completada la maniobra de flanqueo y atrapados en la retaguardia, los griegos restantes se retiraron a una pequeña colina donde lucharon hasta el final, y solo los tebanos se rindieron a los persas.
De los 300 espartanos que acompañaron a Leónidas a Termópilas, solo sobrevivieron 2, de los cuales ninguno luchó en la batalla. Un hombre llamado Pantites había estado ausente porque Leónidas lo envió en misión diplomática a Tesalia, y cuando se dio cuenta de que se había perdido la batalla, se ahorcó avergonzado. Un segundo hombre, Aristodemo, no pudo luchar debido a una infección ocular. Aunque un compañero de los 300, llamado Eurito, había estado sufriendo la misma enfermedad. Eurito ordenó a su ayudante que lo condujera a la guerra, actuando como sus ojos en el campo de batalla, donde encontró su final. A su regreso a Esparta, Aristodemo fue humillado por sus conciudadanos y, en la batalla de Meseta del año siguiente, intentó redimirse rompiendo filas y cargando solo contra el enemigo. Aunque los griegos perdieron hasta 4.000 hombres en Termópilas, más de 20.000 persas cayeron durante la batalla, entre ellos, 2 de los hermanastros de Jerjes, enfurecido por la cantidad de sangre que tuvo que gastar para eliminar una fuerza enemiga tan pequeña. Una vez que los persas recapturaron el cuerpo de Leónidas, Jerjes ordenó decapitar al rey muerto y exhibir su cabeza en lo alto de un poste. Heródoto señaló que los persas solían tratar los cuerpos de los guerreros enemigos caídos con gran honor, lo que indica exactamente lo enfurecido que estaba Jerjes por lo que había conseguido Leónidas. La muerte de Leónidas provocó el ascenso a rey de su joven hijo, Plistarco. El hermano menor del rey caído, Cleombrotus, fue nombrado regente del menor de edad Plistarco y también asumió el mando de las fuerzas terrestres de la coalición en el Peloponeso, mientras Leónidas y su pequeño ejército luchaban en Termópilas. Por otra parte, las fuerzas navales griegas lucharon con una flota persa de hasta 800 barcos, en Artemisio. El primer día de batalla, los griegos hundieron 30 naves enemigas, mientras que un destacamento persa enviado alrededor de la costa oriental para flanquear a los griegos, naufragó. Tras un día de relativa calma, la flota persa lanzó un ataque sostenido contra la griega, y ambos bandos sufrieron daños considerables a lo largo del día. Cuando Temístocles recibió la noticia de la derrota en Termópilas, se dio cuenta de que ya no tenía ningún valor estratégico permanecer en Artemisio, y ordenó a la flota retirarse a Salamina, en el Golfo Sarónico, al oeste de Atenas. En tierra, Cleombrotus se preparó para plantar cara al istmo de Corinto, ordenando a sus hombres que destruyeran la carretera que lo atravesaba y construyeran una muralla defensiva a lo largo de la región. Pero como Atenas se encontraba en la región del Ática, situada fuera de la muralla, se ordenó a los ciudadanos atenienses que abandonaran su ciudad y la evacuaran a Salamina, y Temístocles pudo utilizar la flota ateniense para ayudar en las fases finales de la evacuación. Después de que los pocos atenienses que quedaban atrincherados en la Acrópolis fueran derrotados, Jerjes ordenó destruir la ciudad y la Acrópolis ateniense fue levantada hasta los cimientos, cumpliendo otra profecía del oráculo de Delfos. Aunque la resistencia de Leónidas en Termópilas terminó en derrota y el ejército de Jerjes continuó su avance, la heroica defensa del pasado inspiró a los griegos a seguir luchando, y los 3 días de combates en Termópilas proporcionaron el tiempo que tanto necesitaba Temístocles para infligir daños significativos a la flota persa. Los espartanos y sus aliados peloponesios previeron que la siguiente fase de la guerra seguiría una línea similar a la de Termópilas y Artemisio, con el ejército peloponesio luchando por mantener el punto de estrangulamiento en el istmo de Corinto, mientras la armada aliada mantenía a raya a la flota persa en Salamina. Pero Temístocles tenía otras ideas, y creía que era posible acabar con la guerra destruyendo la flota persa. Aunque había recibido refuerzos desde Artemisio y comandaba una flota de casi 400 barcos. En la batalla de Salamina, los persas seguían superando en número a Temístocles. A finales de septiembre, la armada aliada consiguió una victoria decisiva sobre los persas, hundiendo más de 200 barcos enemigos en el proceso. La batalla naval marcó el punto de inflexión de la guerra, e impulsó a Jerjes a regresar a casa con gran parte de su ejército, temiendo que la flota griega remontara y destruyera sus puentes de pontones para atraparlo en Grecia. Aunque Jerjes abandonó personalmente la campaña, la guerra aún no había terminado, y los persas siguieron ocupando gran parte de la península griega. El gran rey Jerjes dejó atrás una gran fuerza bajo el mando de su primo Mardonio, el mismo que había dirigido la invasión de Tracia en el 492 a.C. Así, Mardonio evacuó el Ática y pasó el invierno en Tesalia, mientras los atenienses reocupaban su ciudad natal y sus peloponesios permanecían tras la muralla. Como los atenienses carecían de la protección de la muralla, instaron a los espartanos a dirigir un ejército hacia el norte, para atacar y derrotar a Mardonio.
Cuando los espartanos se negaron, los atenienses retiraron su armada de la flota aliada, lo que permitió al rey Leotíquidas de Esparta tomar el mando. A principios del 479, Mardonio intentó aprovecharse de las desavenencias entre los aliados, enviando una oferta de paz en la que prometía la libertad a los atenienses. Pero esta fue rechazada, lo que llevó al general persa a reocupar Atenas y destruir completamente la ciudad. Los refugiados atenienses pidieron ayuda militar a los espartanos, amenazando con aceptar las condiciones persas si no se las daban. Tras supervisar la finalización de la muralla, Cleombrotus regresó a Esparta y murió poco después, dejando a su hijo Pausanias como regente y comandante del ejército aliado. Pausanias reunió un ejército de unos 70.000 hombres, que marchó hacia el norte, donde se les unieron 8.000 hoplitas atenienses. Mientras Mardonio esperaba librar la batalla en las llanuras abiertas cerca de Platea, Pausanias consiguió ocupar una posición en las alturas, que dominaban el campamento persa. Los dos ejércitos se enfrentaron durante varios días antes de que los griegos decidieran una retirada estratégica para asegurar sus líneas de comunicación. Mientras los griegos se retiraban en distintas direcciones, Mardonio dirigió a su ejército hacia las alturas en su persecución. Pero, al igual que en Termópilas, los persas, ligeramente armados, no fueron rivales para los hoplitas griegos, y Mardonio murió en la batalla junto a más de la mitad de su ejército de unos 120.000 hombres. Casi al mismo tiempo, el rey Leotíquidas buscó batalla con la flota persa y la alcanzó en Jonia. En lugar de combatir en sus dañadas naves, los marineros persas se unieron a un gran ejército. Jerjes había partido de allí y libró batalla con los espartanos a pie con las consecuencias previsibles. Las victorias gemelas de Platea y Jonia acabaron definitivamente con cualquier nuevo intento de Jerjes y sus sucesores de invadir Grecia, y la invasión fue abandonada. Después de que los persas evacuaran Grecia, los griegos levantaron un león de piedra en Termópilas, en memoria a Leónidas, cerca del lugar donde cayó. También levantaron un monumento conmemorativo de los muertos, con un epitafio compuesto por el poeta Simónides que decía: «Ve a decir a los espartanos forasteros que pasen por aquí, que aquí yacemos obedientes a nuestras leyes». Unos 40 años después de la batalla, una delegación espartana enviada a Termópilas recuperó los supuestos restos de Leónidas y los llevó de vuelta a Esparta para volver a enterrarlos en un gran funeral. Aunque los espartanos veneraban a todos sus reyes como seres semidivinos tras su muerte, en siglos posteriores, Leónidas recibió el honor adicional de un festival anual en su nombre. El punto central del culto espartano a Leónidas era un edificio conocido como la Leónida, que podría contener los monumentos funerarios de Leónidas, uno de los héroes espartanos más destacados de las guerras persas. Aunque sabemos muy poco de su vida en los siglos posteriores a su muerte, Leónidas sirvió para recordar a los espartanos su antigua gloria. Los emperadores romanos buscaron inspiración en la tradición guerrera de Esparta. A principios del siglo II, el historiador y biógrafo griego, Plutarco, escribió una vida de Leónidas que lamentablemente no se ha conservado. El legado de Leónidas se extiende más allá del mundo antiguo. Durante el Renacimiento italiano, las ciudades-estado independientes amenazadas por la invasión francesa y alemana se inspiraron en Leónidas y los 300 como defensores de la libertad frente a la tiranía extranjera. A finales del siglo XVI, el prolífico ensayista francés, Michel de Montaigne, afirmó que la meseta de Salamina y otras victorias griegas contra Persia palidecían en comparación con la gloriosa derrota del rey Leónidas y sus hombres en el camino de Termópilas. En 1814, el pintor neoclásico francés, Jacques-Louis David, terminó su lienzo de Leónidas en Termópilas. Aunque a su mecenas, Napoleón Bonaparte, le extrañó en un principio que David eligiera como tema heroico a un antiguo guerrero que sucumbió a la derrota, más tarde reconoció el poder del sacrificio patriótico del espartano. El ejemplo le habría parecido muy pertinente, ya que David terminó su cuadro después de que Napoleón luchara en una valerosa pero finalmente infructuosa campaña, defendiendo a Francia de la invasión de una coalición de ejércitos austriacos, prusianos y rusos. En su poema épico Don Juan, el poeta romántico inglés Lord Byron, que defendió y más tarde pereció en la causa de la liberación griega, lamenta la falta de valor entre sus contemporáneos griegos. En su poema decía: «Tierra, devuelve de tu seno un resto de nuestros espartanos muertos, de los 300, concede solo 3, para hacer un nuevo Termópilas». Mientras las fuerzas aéreas reales se enfrentaban a la Luftwaffe alemana, sobre los cielos del sur de Inglaterra, en el verano de 1940, Winston Churchill debió de pensar en Leónidas y los 300,
cuando proclamó y citó que, nunca en el campo de los conflictos humanos, tantos han debido tanto, a tan pocos. Sin embargo, el legado de Esparta no solo fue reclamado por los aliados, sino también por la Alemania nazi. La organización de la sociedad espartana, con una clase magistral de guerreros nacidos puros, apoyada por una clase inferior de infernales, sirvió de modelo para la utopía racias de Hitler. Y Hermann Göring aludió a la gloria de los 300, al referirse al sexto ejército alemán rodeado por los soviéticos en Stalingrado. El legado de los espartanos, con Leónidas y los 300, como uno de los ejemplos más destacados, sigue siendo controvertido y complejo. Mientras que los 300 han pasado a la historia como los héroes de las Termópilas, los Ilotas y los Periecos, que no tuvieron más remedio que acatar las órdenes de Leónidas de luchar hasta la muerte, han caído en el olvido. A pesar de todas las leyendas que han surgido sobre la vida de Leónidas a lo largo de los siglos, sabemos sorprendentemente poco sobre él. Como tercer hijo del rey Anaxándridas, pasó por el riguroso programa de entrenamiento junto a sus dos hermanos, y fue educado en los principios de la cultura guerrera de Esparta, incluido el sentido del honor y la gloria en la muerte. Alrededor de los 50 años, se casó con su esposa, Gorgou, hija de su hermanastro, el rey Cleómenes, y no mucho después podría haber participado en su deposición y muerte, tras lo cual, Leónidas se convirtió en uno de los reyes de Esparta. Habría desempeñado un papel destacado en las deliberaciones espartanas sobre cómo hacer frente a la amenaza persa. Como comandante de un ejército griego, debilitado por las obligaciones religiosas y la reticencia a enfrentarse a la enorme horda persa, decidió plantar cara en Termópilas, a pesar de la escasez de efectivos, ofreciendo una resistencia inquebrantable, e infligiendo un daño considerable al ejército persa durante 2 días enteros. Incluso después de verse flanqueado, decidió no retirar a todo su ejército y libró una desesperada acción de retaguardia que infligió un número desproporcionado de bajas al enemigo, antes de sucumbir hasta el último hombre. Aunque Leónidas y su ejército fueron derrotados en Termópilas, su valiente resistencia inspiró a los griegos para triunfar sobre los persas en Salamina y Meseta. Ahora, ¿usted qué opina del rey Leónidas de Esparta? ¿Fue un defensor de la libertad frente a un despótico enemigo imperial? ¿O era él mismo un déspota, que gobernaba un estado que oprimía y humillaba sistemáticamente a sus súbditos, para preservar los privilegios y la cultura de una pequeña élite guerrera? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.